Una mujer pobre entra en un mercado con su hija y no tiene dinero para comprar nada. Un hombre rico ve la escena y decide: tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like, y sé parte de mi sueño también. Marta se despertó temprano, como todos los días, en su pequeño y desgastado apartamento. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas raídas, iluminando el modesto espacio que compartía con su hija Sofía. El susurro del viento frío de la mañana hacía eco en las ventanas, recordándole que el invierno estaba cada vez más cerca. Marta se levantó en silencio, intentando no despertar a Sofía, quien aún dormía plácidamente en el pequeño colchón al lado del suyo. La niña siempre tenía una expresión de paz cuando dormía, una serenidad que Marta deseaba poder mantener en su hija a pesar de las dificultades. Se acercó a la mesa donde guardaba su vieja cartera de cuero y la abrió con manos temblorosas. Adentro, solo encontró unas pocas monedas. Su estómago se contrajo de inmediato al ver la escasa cantidad. ¿Cómo iba a alimentar a su hija hoy? Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, buscando fortaleza en su interior. No podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que ser fuerte, como siempre lo había sido. Con la vista fija en las monedas, supo que tendría que ir al mercado, aunque solo fuera para conseguir lo poco que su dinero le permitiera. Sofía despertó poco después. Sus grandes ojos marrones la miraban con curiosidad mientras se sentaba en la cama, estirándose perezosamente. Marta forzó una sonrisa para no preocuparla. Vamos al mercado, mi amor, le dijo suavemente, mientras ayudaba a la niña a vestirse. A pesar de su corta edad, Sofía ya comprendía más de lo que Marta deseaba. Sabía que su madre hacía lo imposible por cuidarla. A la mañana siguiente, el aire seguía siendo frío, pero el sol tímidamente se asomaba entre las nubes. Marta intentó ignorar los pensamientos que la habían atormentado durante la noche. Mientras hacía las tareas diarias, trataba de alejar la escena del mercado de su mente. No quería pensar en el hombre que había intervenido, ni en el hecho de que no había podido pagar lo básico para alimentar a Sofía. Era una sensación amarga que no podía sacudirse, pero tenía que seguir adelante. Siempre lo hacía. Sofía jugaba tranquilamente en el suelo del pequeño apartamento, con unos pocos juguetes que Marta había logrado conseguir para ella a lo largo de los años. «Mamá, ¿vamos a salir hoy?», preguntó Sofía, levantando la mirada con sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad. Marta sonrió y le acarició el cabello. «No, hoy no, cariño. Tengo que hacer unas cosas aquí, pero luego jugamos juntas». Era una pequeña mentira piadosa. Marta simplemente no tenía energía ni dinero para salir ese día. https://www.youtube.com/watchquestionmarkv=pnew4rxm57pe El sonido de las monedas que tintineaban en su bolsillo mientras limpiaba la cocina le recordaba una y otra vez la humillación del día anterior. Sabía que debía estar agradecida por la generosidad de aquel extraño, pero su orgullo la hacía sentir incómoda. Había pasado toda su vida luchando sola, y no quería depender de la ayuda de otros, mucho menos de alguien que no conocía. Marta siempre había creído que era mejor ser independiente, incluso cuando eso significaba sacrificios. A lo largo del día, trató de concentrarse en encontrar más trabajos de limpieza. Había escuchado de una familia que necesitaba ayuda, así que decidió hacer una llamada. Sin embargo, cuando le dijeron que ya habían contratado a alguien más, Marta sintió que su mundo se encogía un poco más. El dinero era cada vez más escaso, y aunque Sofía aún era pequeña, pronto necesitaría más de lo que Marta podría darle. Mientras el día avanzaba, los pensamientos sobre Roberto, el hombre que la había ayudado en el mercado, seguían apareciendo en su mente sin invitación. ¿Quién era? ¿Por qué había decidido ayudarla? ¿Volvería a cruzarse en su camino? Estas preguntas la inquietaban, pero no podía permitirse el lujo de obsesionarse con eso. Tenía que enfocarse en lo inmediato, en cómo seguir adelante. Sin embargo, lo que Marta no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Roberto también estaba pensando en ella. Su vida, normalmente llena de reuniones de negocios,
Eventos sociales y lujos que antes le parecían tan importantes, ahora le parecía vacía. Aquel encuentro en el mercado había sacudido algo dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Empatía. Roberto, a pesar de su éxito financiero, había estado luchando con un vacío emocional durante años. Había construido su imperio empresarial desde cero, pero en el camino había perdido de vista lo que realmente importaba. Su relación con su familia era distante, y las conexiones personales que tenía eran superficiales, basadas más en conveniencia que en afecto genuino. El simple hecho de ver a Marta, una mujer luchando por darle lo básico a su hija, lo había hecho reflexionar sobre su propia vida. Se preguntó cómo era posible que alguien con tan poco pudiera parecer tan fuerte. Marta no había pedido ayuda, y eso había sido lo que más lo había impresionado. No quería que su intervención la hiciera sentir menos. Sabía que había cruzado una línea al pagar por sus compras, pero en ese momento había sentido una necesidad de hacerlo, como si eso pudiera darle algún sentido a su propia vida. Durante todo el día, Roberto no pudo sacarse la imagen de Marta de la cabeza. Decidió que tenía que saber más de ella, no por curiosidad, sino porque sentía una especie de responsabilidad hacia ella. Había algo en su lucha diaria que lo conmovía profundamente. Así que, después de una reunión de trabajo, Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió a su asistente que buscara información sobre la mujer que había conocido en el mercado. Mientras tanto, Marta intentaba seguir con su rutina habitual. Después de haber intentado conseguir más trabajo sin éxito, decidió ir a la lavandería donde trabajaba ocasionalmente. Era un trabajo pesado, pero al menos le permitía ganar lo suficiente para sobrevivir algunos días. Al llegar, saludó a sus compañeros de trabajo, aunque su mente seguía vagando en otros pensamientos. Sin embargo, lo que Marta no esperaba era que Roberto apareciera en la puerta de la lavandería. Cuando lo vio entrar, su corazón dio un vuelco. No entendía por qué estaba allí, y lo último que quería era más caridad. Pero la expresión en su rostro era diferente a la que había visto en el mercado. Parecía genuinamente interesado en hablar con ella, no como un hombre adinerado que quería ofrecer ayuda, sino como alguien que quería entenderla. «Hola, Marta», dijo Roberto, con una sonrisa suave. «Lamento interrumpir, pero sentí que debía volver a verte». Marta, desconcertada, bajó la mirada. No estaba segura de cómo responder. «No tienes que hacer nada por mí, de verdad. No quiero que pienses que espero algo más». Roberto levantó una mano, interrumpiéndola con suavidad. «No vine aquí para ofrecerte nada que no quieras aceptar. Solo quería entender más sobre tu vida. Me has hecho pensar mucho desde nuestro encuentro». Marta levantó la mirada, sorprendida. No esperaba esa respuesta. Había pensado que Roberto solo era otro hombre rico que quería limpiar su conciencia ayudando a los necesitados, pero algo en su tono y en su manera de mirarla le hizo reconsiderar. «No hay mucho que entender», respondió ella finalmente, con un toque de cansancio en su voz. «Solo hago lo que puedo para que mi hija esté bien. Eso es todo». «Y eso es lo que me ha impresionado», dijo Roberto, sus ojos brillando con sinceridad. «A veces siento que, con todo lo que tengo, he olvidado lo que realmente importa. Al verte luchar por Sofía, me di cuenta de que hay algo que he perdido en el camino». Marta no sabía qué decir. Las palabras de Roberto eran inesperadas y desarmantes. Sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. No quería que nadie la viera como alguien que necesitaba ayuda, pero tampoco podía negar que había algo genuino en lo que Roberto decía. Después de una breve pausa, Roberto continuó: «No quiero que pienses que vengo a ofrecerte algo material. Solo quería decirte que, de alguna manera, me has ayudado a mí también. Me has hecho replantear algunas cosas en mi vida». Marta, aunque aún confundida, sintió un pequeño alivio. Quizás este encuentro no era lo que temía. Tal vez Roberto no estaba allí para ofrecerle algo que no necesitaba, sino para buscar algo que él mismo había perdido. Y, aunque no lo sabía aún, este sería solo el comienzo de una conexión que cambiaría la vida de ambos. El mercado estaba lleno de gente, con voces y sonidos que reverberaban entre los puestos apretados de frutas,
verduras y productos básicos. Marta sostuvo firmemente la mano de Sofía mientras caminaban entre la multitud. Sofía miraba a su alrededor con ojos curiosos, pero Marta no podía evitar sentir una creciente tensión en su pecho. Las pocas monedas en su bolsillo parecían un peso enorme que la aplastaba con cada paso que daba. Llegaron a un puesto de verduras, y Marta comenzó a revisar los precios, haciendo cálculos mentales mientras Sofía tiraba suavemente de su mano, señalando unas manzanas. «Mamá, ¿podemos llevar manzanas?», preguntó con una sonrisa. Marta sintió un nudo en la garganta. Sabía que Sofía amaba las manzanas, pero hoy no había manera de permitírselo. «Tal vez otro día, cariño», respondió con una sonrisa forzada. Sofía, con su inocencia, asintió sin protestar, pero Marta podía ver la decepción en sus ojos. Mientras seguía caminando entre los puestos, Marta recogió algunas verduras y un poco de arroz. Era lo único que podía permitirse. Cuando finalmente llegó a la caja para pagar, su corazón latía rápido. El vendedor comenzó a sumar los precios, y Marta, nerviosa, sacó las monedas de su bolsillo, sabiendo que no serían suficientes. Al ver el total, su corazón se hundió. No tenía lo necesario. Sintió la mirada del vendedor sobre ella, esperando que le entregara el dinero. Los murmullos de los demás clientes detrás de ella se volvían insoportables. Con manos temblorosas, comenzó a devolver algunos productos, sintiendo una profunda humillación. No quería mirar a Sofía, no podía soportar ver la expresión en su rostro. «Lo siento», murmuró a medias mientras devolvía las verduras. El vendedor, acostumbrado a este tipo de situaciones, no dijo nada, pero el silencio que cayó sobre ellos fue ensordecedor para Marta. Justo cuando estaba a punto de irse con las pocas cosas que había logrado mantener, el vendedor se detuvo. «Señora, su cuenta ha sido saldada», dijo de repente, con una voz neutral. Marta lo miró con confusión, sin entender lo que estaba ocurriendo. «¿Cómo que saldada?», preguntó, mientras miraba alrededor. Entonces, notó a un hombre, elegante y bien vestido, parado a unos metros de distancia. Aunque su porte era serio, había algo en su expresión que irradiaba calidez. El hombre, Roberto, asintió suavemente en su dirección antes de darse la vuelta, como si no quisiera reconocimiento alguno. Marta quedó paralizada por un momento, incapaz de procesar lo que había ocurrido. ¿Por qué alguien, un extraño, haría algo así? Sintió una mezcla de alivio y vergüenza al mismo tiempo. Recogió las compras y salió del mercado, todavía en un estado de confusión. Afuera, el aire frío golpeó su rostro, haciéndola volver a la realidad. Sofía, ajena a la tensión de su madre, sonreía feliz con las bolsas en la mano. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó inocentemente. Marta no sabía qué responder. «Alguien que quiso ayudarnos», dijo en voz baja. Mientras caminaban de regreso a casa, la mente de Marta estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había intervenido? Y, sobre todo, ¿cómo debía sentirse con lo que acababa de suceder? Sabía que debía sentirse agradecida, pero no podía evitar que su orgullo la hiciera sentir pequeña. Había pasado toda su vida luchando por mantenerse a flote por sí misma, y ahora un desconocido había decidido que necesitaba ayuda. Esa noche, mientras preparaba la cena con lo que había podido comprar, no dejaba de pensar en Roberto. Aunque nunca lo había visto antes, algo en su mirada la había dejado inquieta. No solo era la sorpresa de su generosidad, sino la sensación de que este encuentro no había sido casual. Marta no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto desde su encuentro en la lavandería. Había algo en su sinceridad que la descolocaba, la forma en que le había hablado de sus propios vacíos, como si fuera un reflejo de los suyos. Al llegar a casa esa tarde, se sentó junto a Sofía mientras la pequeña dibujaba en un cuaderno gastado. Los pensamientos de Marta giraban una y otra vez alrededor de la misma pregunta. ¿Debía aceptar la ayuda de Roberto? Sabía que no era fácil admitirlo, pero su situación era cada vez más desesperante. Sofía merecía algo mejor, y quizás esta era la oportunidad que tanto había estado buscando. Sin embargo, la idea de aceptar ayuda externa seguía dándole vueltas en la cabeza.
A la mañana siguiente, Marta decidió que necesitaba alejarse de sus pensamientos por un tiempo, así que llevó a Sofía al parque. Era uno de los pocos momentos en los que ambas podían distraerse, aunque solo fuera por un rato. Mientras Sofía jugaba en los columpios oxidados, Marta observaba desde una distancia segura. El parque estaba vacío, salvo por unos pocos niños que corrían por el césped mal cuidado. Para Sofía, este lugar era como un mundo de libertad, pero para Marta, era un recordatorio de todo lo que no podía ofrecerle a su hija. Mientras miraba a su alrededor, vio a lo lejos una figura conocida. Roberto. Él estaba caminando por el parque, con las manos en los bolsillos, como si también estuviera buscando un momento de paz. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió y comenzó a acercarse lentamente. Marta sintió un nudo en el estómago, pero no podía simplemente ignorarlo. «Hola, Marta», dijo Roberto con suavidad al llegar a su lado. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba verte», respondió ella, sin saber muy bien qué decir. Se hizo un pequeño silencio entre ellos, roto solo por las risas de Sofía que jugaba sin preocupaciones. «Este parque es especial para mí», comentó Roberto, rompiendo el silencio. «Solía venir aquí cuando era niño». «Claro, entonces era diferente, más cuidado, pero supongo que algunas cosas cambian y otras no». Marta lo miró con sorpresa. «¿De verdad solías venir aquí?» Roberto asintió. «Mis padres solían traerme los fines de semana. Tenían un pequeño apartamento cerca, aunque después nos mudamos a otro lado cuando sus negocios crecieron. Pero este lugar siempre me trae recuerdos de esos días, cuando las cosas eran más simples». Marta no supo qué responder. Nunca habría imaginado que alguien como Roberto, con toda su riqueza, tuviera una conexión con un lugar tan humilde como ese parque. «Quería decirte algo», continuó Roberto, con una seriedad que captó la atención de Marta. «No quiero que te sientas obligada a nada. Sé que no es fácil aceptar ayuda, y respeto eso, pero también quiero que sepas que no estoy aquí solo para darte cosas. Quiero ayudarte a encontrar una manera de que tú misma te sientas más fuerte. Y eso no tiene nada que ver con caridad». Marta escuchó en silencio, mientras las palabras de Roberto resonaban dentro de ella. Sabía que él estaba intentando acercarse desde un lugar genuino, pero el conflicto en su interior seguía latente. ¿Podía realmente confiar en sus intenciones? «No es fácil para mí, Roberto», admitió finalmente, mirando a sus pies. «He pasado toda mi vida luchando, sola. Y siempre he pensado que lo que mejor podía hacer era mantenerme firme, sin depender de nadie. Pero a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Por Sofía». Roberto asintió lentamente. Es comprensible. «No es solo tu lucha. Es también la de ella. Y sé que harías cualquier cosa por tu hija». Ese comentario golpeó a Marta en lo más profundo. Sabía que Roberto tenía razón, pero aceptar esa verdad significaba renunciar a una parte de sí misma. No quería que Sofía creciera pensando que su madre no era lo suficientemente fuerte para cuidarla por sí sola, pero también sabía que, en su situación actual, las opciones eran limitadas. «¿Y si nos damos una oportunidad?», sugirió Roberto, su voz llena de calidez. «No como alguien que te ayuda porque lo necesita, sino como dos personas que pueden aprender algo la una de la otra». Marta lo miró a los ojos, buscando alguna señal de insinceridad, pero no la encontró. Quizás Roberto estaba siendo honesto desde el principio. Quizás esta era la oportunidad que tanto temía aceptar, pero que tanto necesitaba. Antes de que pudiera responder, Sofía corrió hacia ellos, sus mejillas enrojecidas por el frío y la emoción. «Mamá, mira lo que encontré», gritó, mostrando una pequeña flor amarilla en su mano. Marta sonrió, mirando a su hija con ternura. Tal vez todo lo que necesitaba para aceptar esa ayuda era pensar en el futuro de Sofía. Quizás dejar entrar a alguien en sus vidas no era una señal de debilidad, sino una forma de darle a su hija algo mejor. Esa misma tarde, de regreso en su apartamento, Marta reflexionó sobre la propuesta de Roberto. Había sido clara desde el principio. No aceptaría caridad,
pero la idea de encontrar una solución que le permitiera ser autosuficiente sin sacrificar su dignidad comenzaba a sonar más tentadora. Sabía que no podía seguir adelante sola indefinidamente. El trabajo ocasional en la lavandería y las pequeñas tareas de limpieza no eran suficientes para asegurar el bienestar de Sofía a largo plazo. Al día siguiente, Marta tomó una decisión. Llamó a Roberto y acordó reunirse con él en un pequeño café del centro de la ciudad. El lugar era acogedor, con un aroma a café recién hecho y bollos horneados. Cuando llegó, Roberto ya estaba esperándola, sentado en una mesa junto a la ventana. La saludó con una sonrisa que parecía genuina, y Marta sintió que, por primera vez, podía relajarse un poco en su presencia. Se sentaron juntos y hablaron durante horas. Roberto no la presionó para aceptar nada, sino que escuchó atentamente mientras Marta le explicaba sus preocupaciones, sus miedos y su deseo de salir adelante por sus propios medios. Le contó sobre los días difíciles en la lavandería, sobre las noches en las que no podía dormir pensando en cómo iba a alimentar a Sofía. Roberto la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, respetando cada una de sus palabras. Finalmente, Roberto le propuso una idea que Marta no esperaba, un pequeño negocio de limpieza que ella misma podría dirigir. «No quiero que pienses que te estoy ofreciendo esto como una solución fácil», le dijo. «Quiero que veas esto como una oportunidad para que construyas algo tuyo. Algo que te permita seguir siendo independiente, pero con los recursos necesarios para darle a Sofía la vida que merece». Marta se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era una idea que nunca se le había pasado por la cabeza, pero sonaba posible. Podía ser algo suyo, algo que le diera la dignidad que tanto valoraba, mientras aseguraba el futuro de Sofía. «Lo pensaré», dijo finalmente, mirando a Roberto a los ojos. «Pero agradezco que lo veas de esta manera. No quiero sentirme en deuda con nadie». «No lo estarás», respondió Roberto, sonriendo. «Solo quiero que veas que no estás sola». Marta salió del café con una sensación nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un camino diferente frente a ella, uno que no implicaba resignarse a la lucha constante. Sabía que aún quedaba mucho por decidir, pero al menos ahora tenía una opción. Y, por primera vez, no sentía que aceptar ayuda fuera un signo de debilidad, sino de fortaleza. Al llegar a casa, abrazó a Sofía con más fuerza de lo habitual, sintiendo una renovada esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar para mejor. Marta se levantó ese día con una sensación diferente. Después de su conversación con Roberto en el café, había algo en su interior que había comenzado a cambiar. Aceptar la ayuda de alguien, en los términos que le ofreció Roberto, ya no se sentía como una derrota. Por primera vez, vio una oportunidad real de salir adelante sin perder su dignidad. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Sofía, Marta no podía dejar de pensar en el pequeño negocio de limpieza que Roberto le había propuesto. La idea no dejaba de rondar su mente, cada vez con más claridad. La posibilidad de tener algo suyo, de no depender de un salario mínimo y de darle una vida mejor a Sofía, se estaba volviendo tangible. Sofía, siempre alegre y curiosa, se sentó a la mesa con su cuaderno de dibujos. «Mamá, ¿hoy puedo ir al parque otra vez?», preguntó con la misma sonrisa que Marta tanto amaba. Marta asintió, sabiendo que el parque siempre era un buen lugar para que Sofía se liberara de la energía acumulada. Además, sería una oportunidad para que ella siguiera pensando en los pasos a seguir. Después de desayunar, ambas salieron hacia el parque. Mientras Sofía corría hacia los columpios, Marta se sentó en un banco cercano, observándola. El sol de la mañana comenzaba a calentar ligeramente el aire frío, y el parque estaba más tranquilo que de costumbre. Marta sacó su teléfono y marcó el número de Roberto. Sabía que era hora de tomar una decisión. Roberto respondió casi de inmediato, y su tono de voz era cálido y receptivo. «Hola, Marta, ¿cómo estás?» «Estoy bien, gracias. He estado pensando en lo que hablamos», comenzó ella, con la voz algo insegura, pero decidida a seguir adelante. «Creo que quiero intentarlo. El negocio de limpieza, quiero decir». Del otro lado de la línea,
Roberto sonrió. Me alegra mucho escucharlo. No tienes que preocuparte por nada. Podemos ir paso a paso. Yo te ayudaré a establecerlo, pero el control será completamente tuyo. Quiero que te sientas segura de que esto es algo que construirás tú misma. Marta exhaló, aliviada por la comprensión de Roberto. Gracias. De verdad. No sé cómo habría podido hacerlo sola. Lo harás bien, Marta. Estoy seguro de eso, respondió él con confianza. Ese fue el comienzo de una serie de pasos concretos. Durante las semanas siguientes, Marta y Roberto trabajaron juntos para darle forma al negocio. Roberto la ayudó a establecer contactos, y pronto comenzaron a llegar los primeros clientes. El negocio crecía lentamente, pero de manera constante. Marta sentía que, por primera vez en años, estaba tomando control de su destino. Roberto, por su parte, no se limitaba a ayudar en lo profesional. Comenzó a involucrarse más en la vida de Sofía y Marta, aunque siempre de manera respetuosa. Se habían desarrollado lazos de amistad y apoyo mutuo, aunque Marta mantenía ciertas distancias, queriendo asegurarse de que no dependiera emocionalmente de él. Un día, después de una larga jornada de trabajo en su nueva empresa, Marta llegó a casa y encontró un pequeño paquete en la puerta. Al abrirlo, descubrió ropa nueva para Sofía y algunos libros infantiles. No había ninguna nota, pero ella supo de inmediato que había sido Roberto. A pesar de que él siempre decía que no era caridad, Marta sentía una incomodidad interna. Sabía que Roberto solo quería lo mejor para ella y Sofía, pero parte de ella seguía luchando con esa fina línea entre recibir ayuda y sentir que estaba en deuda. Esa noche, mientras Sofía dormía, Marta se quedó mirando el paquete. Sabía que debía tomar una decisión sobre cómo manejar esta nueva dinámica. Por un lado, estaba agradecida por todo lo que Roberto había hecho. Por otro, sentía que necesitaba establecer límites claros para protegerse a sí misma y a Sofía. Finalmente, decidió que era hora de hablar directamente con Roberto sobre cómo se sentía. A la mañana siguiente, se encontraron en el mismo café donde habían tenido su conversación inicial. Roberto llegó puntual, con su habitual elegancia discreta. Marta, con el corazón algo acelerado, comenzó a hablar antes de que el ambiente se volviera incómodo. Roberto, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. El negocio está creciendo, y me siento más segura de lo que he sentido en mucho tiempo. Pero, también necesito que entiendas algo. Aprecio tus gestos hacia Sofía, pero no quiero que ella se acostumbre a recibir cosas sin más. Quiero que aprenda el valor de las cosas, como lo he hecho yo. Roberto la miró con seriedad, asintiendo lentamente. Lo entiendo, Marta. Nunca quise que sintieras que te estaba dando algo sin razón. Pero también quiero que sepas que, a veces, ayudar a quienes nos importan no es solo un gesto material. Para mí, ver a Sofía feliz es parte de lo que me ha hecho valorar lo que realmente importa. Las palabras de Roberto resonaron en Marta, pero también la hicieron sentir que debía ser aún más clara. Lo sé, y lo agradezco. Solo quiero asegurarme de que podamos establecer límites claros. Quiero que Sofía crezca sabiendo que, aunque recibamos ayuda de los demás, también debemos ser capaces de construir nuestro propio camino. Roberto sonrió suavemente. Marta, siempre he admirado tu fortaleza. Nunca he querido cruzar esa línea. Estoy aquí para apoyarte, no para hacerte sentir menos. Si alguna vez te hago sentir así, dímelo. Podemos ajustar todo lo necesario. Con esas palabras, Marta sintió una paz interna que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, finalmente, hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado. Podía aceptar la ayuda de Roberto, pero también mantener su independencia y dignidad intactas. El negocio de Marta continuó creciendo. Poco a poco, se convirtió en una figura reconocida dentro de su comunidad. Las personas la respetaban no solo por su trabajo, sino por la manera en que había transformado su vida. Incluso comenzó a contratar a otras mujeres en situaciones similares a la suya, brindándoles una oportunidad de trabajo digno. Roberto, mientras tanto, se involucró cada vez más en causas sociales, inspirado por la historia de Marta.
Había comenzado a invertir su tiempo y recursos en proyectos comunitarios que apoyaban a las familias necesitadas, algo que antes nunca se había planteado. Marta había cambiado su perspectiva de vida de una manera que él nunca habría imaginado. Un día, mientras estaban en el parque con Sofía, Roberto y Marta se sentaron juntos en el banco, observando cómo la niña jugaba con otros niños. La complicidad entre ellos era palpable, pero no había prisa. Ambos sabían que estaban construyendo algo más que una relación casual. Era una conexión basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. «Mamá, mira cómo salto», gritó Sofía desde los columpios, con una risa contagiosa que llenaba el aire. Marta sonrió ampliamente, sintiendo una profunda satisfacción. Había pasado por tanto para llegar a ese momento, y aunque todavía había desafíos por delante, sabía que ahora no estaba sola. Había encontrado un equilibrio entre aceptar ayuda y seguir siendo fiel a sí misma. Roberto, sentado a su lado, también sonreía, pero su mirada reflejaba algo más. Había encontrado algo en la vida de Marta y Sofía que no sabía que necesitaba. Una razón para conectar con lo que realmente importaba. Y, juntos, sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Los días difíciles no habían desaparecido por completo, pero el apoyo mutuo los hacía más llevaderos. El valor de la generosidad, como había descubierto Marta, no era solo una cuestión de dar o recibir. Era también una cuestión de aprendizaje, de amor y de esperanza compartida. Y con eso, tanto Marta como Roberto sabían que, pase lo que pase, siempre encontrarían el camino hacia adelante juntos. Si te gustó la historia y crees en el poder de las buenas acciones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y hasta la próxima.